Acerca del alma, por Aristóteles. Libro tercero. Capítulo séptimo. De cuál es la conexión existente entre las distintas facultades cognoscitivas y muy especialmente entre la imaginación y el intelecto. La ciencia en acto y su objeto son la misma cosa. Por su parte, la ciencia en potencia es anterior en cuanto al tiempo tratándose de cada individuo, pero desde el punto de vista del universo en general, no es anterior ni siquiera en cuanto al tiempo, y es que todo lo que se origina procede de un ser en entelequia. De otra parte, es obvio que lo sensible hace que la facultad sensitiva pase de la potencia al acto sin que ésta, desde luego, padezca afección o alteración alguna. De ahí que se trate de otra especie de movimiento, ya que el movimiento, como decíamos, es esencialmente el acto de lo que no ha alcanzado su fin, mientras que el acto entendido de un modo absoluto, el de lo que ha alcanzado su fin, es otra cosa. Así pues, la percepción es análoga a la mera enunciación y a la intelección. Pero cuando lo percibido es placentero o doloroso, la facultad sensitiva, como si de este modo estuviera afirmándolo o negándolo, lo persigue o se aleja de ello. Placer y dolor son el acto del término medio en que consiste la sensibilidad para lo bueno y lo malo en cuanto tales. Esto mismo son también el deseo y la aversión en acto. Las facultades del deseo y la aversión no se distinguen realmente ni entre sí ni de la facultad sensitiva. No obstante, su esencia es distinta. En vez de sensaciones, el alma discursiva utiliza imágenes. Y cuando afirma o niega de lo imaginado que es bueno o malo, huye de ello o lo persigue. He ahí como el alma jamás intelige sin el concurso de una imagen. El proceso es similar a cuando el aire hace que la pupila adquiera una determinada cualidad y ésta a su vez actúa sobre otra cosa, y lo mismo pasa con el oído. Si bien, en última instancia, la facultad sensitiva es una, y uno es el término medio en que consiste por más que sea múltiple en su esencia. Más arriba quedó ya dicho con qué discierne el alma la diferencia entre lo dulce y lo caliente, pero ha de decirse una vez más ahora. Se trata desde luego de una facultad cuya unidad es como la del límite. En cuanto a las facultades que en ella convergen y que constituyen una unidad no solo de analogía sino también de número, son la una a la otra lo que sus objetos son entre sí. ¿Qué diferencia puede haber entre preguntarse cómo se disciernen cualidades heterogéneas y cómo se disciernen cualidades contrarias, por ejemplo, blanco y negro? Sea pues A lo blanco respecto de B lo negro, como C la facultad que discierne lo blanco respecto de D la facultad que discierne lo negro, es decir, como cada una de aquellas cualidades respecto de la otra. Y lo mismo da con mutar los términos. Suponiendo, por tanto, que la relación C-D se den en uno y el mismo sujeto, tendremos un caso análogo en la relación A-B. En realidad constituyen una y la misma cosa, si bien su esencia no es la misma, e igual ocurre en el caso de aquellas. La analogía, por lo demás, sería idéntica suponiendo que A sea lo dulce y B lo blanco. La facultad intelectiva intelige, por tanto, las formas en las imágenes. Y así como en las sensaciones le aparece delimitado lo que ha de ser perseguido o evitado, también se pone en movimiento cuando, al margen de la sensación, se vuelve a las imágenes. Por ejemplo, cuando uno percibe que la antorcha es fuego, y viendo que se mueve reconoce por medio del sentido común que se trata de un enemigo. Otras veces calcula y delibera comparando el futuro con el presente, como si estuviera viéndolo con ayuda de las imágenes o conceptos que están en el alma. Y cuando declara que allí está lo placentero o lo doloroso, al punto lo busca o huye de ello. Siempre es así tratándose de la acción. En cuanto a lo verdadero y lo falso que nada tienen que ver con la acción, pertenecen al mismo género que lo bueno y lo malo. Difieren, sin embargo, en que aquellos lo son absolutamente y estos por relación a alguien. Las llamadas abstracciones las intelige del mismo modo que lo chato, en tanto que chato lo intelige sin abstraer de la materia,
pero sí se intelige en tanto que concavidad actualmente, entonces se intelige abstrayendo de la carne en que se da la concavidad. Cuando los intelige, intelige también de esta manera los objetos matemáticos, como separados de la materia aunque no se den separados de ella. De manera general, el intelecto en acto se identifica con sus objetos. Más adelante habremos de examinar si el intelecto puede o no inteligir algo que exista separado de la materia, no estando él mismo separado de la extensión. Capítulo 8. Continúa tratando de cómo se relacionan entre sí sensaciones, imágenes e intelecciones. Recapitulando ahora ya la doctrina que hemos expuesto en torno al alma, digamos una vez más que el alma es en cierto modo todos los entes, ya que los entes son o inteligibles o sensibles, y el conocimiento intelectual se identifica en cierto modo con lo inteligible, así como la sensación con lo sensible. Veamos de qué modo es esto así. El conocimiento intelectual y la sensación se dividen de acuerdo con sus objetos, es decir, en tanto que están en potencia tienen como correlato sus objetos en potencia, y en tanto que están en acto sus objetos en acto. A su vez, las facultades sensible e intelectual del alma son en potencia sus objetos, lo inteligible y lo sensible respectivamente. Pero estos han de ser necesariamente ya las cosas mismas, ya sus formas. Y por supuesto, no son las cosas mismas, toda vez que lo que está en el alma no es piedra sino la forma de ésta. De donde resulta que el alma es comparable a la mano, ya que la mano es instrumento de instrumentos y el intelecto es forma de formas, así como el sentido es forma de las cualidades sensibles. Y puesto que, a lo que parece, no existe cosa alguna separada y fuera de las magnitudes sensibles, los objetos inteligibles, tanto los denominados abstracciones como todos aquellos que constituyen estados y afecciones de las cosas sensibles, se encuentran en las formas sensibles. De ahí que, careciendo de sensación, no sería posible ni aprender ni comprender. De ahí también que cuando se contempla intelectualmente, se contempla a la vez y necesariamente alguna imagen. Es que las imágenes son como sensaciones, solo que sin materia. La imaginación es por lo demás algo distinto de la afirmación y de la negación, ya que la verdad y la falsedad consisten en una composición de conceptos. En cuanto a los conceptos primeros, ¿en qué se distinguirán de las imágenes? No cabría decir que ni estos ni los demás conceptos son imágenes, si bien nunca se dan sin imágenes. Capítulo 9. De la facultad motriz y que ésta no se identifica con ninguna de las facultades estudiadas hasta el momento. Puesto que el alma propia de los animales se define por dos potencias, la de discernir, actividad esta que corresponde al pensamiento y a la sensación, y la de moverse con movimiento local, baste con todo lo ya dicho en torno a la sensación y al intelecto. En cuanto al principio motor, sin embargo, aún queda por investigar qué es respecto del alma. Se trata de una parte de la misma, separable ya según la magnitud, ya según la definición, o más bien se identifica con toda el alma. Y si se trata de una parte, ¿es acaso una parte especial distinta de las que se suelen enumerar y ya hemos enumerado, o se identifica con alguna de estas? El problema surge inmediatamente al preguntarnos en qué sentido ha de hablarse de partes del alma y cuántas son. Y es que en cierto modo parece que son innumerables y que no pueden reducirse a las que algunos enumeran en sus clasificaciones. Las partes racional, pulsional y apetitiva, o bien según otros, las partes racional e irracional. En efecto, atendiendo a los criterios con que establecen estas divisiones, aparecen también otras partes dotadas de una diferencia mayor que estas de que acabamos de hablar ahora. Así, la parte nutritiva que se da por igual en las plantas y en todos los animales, y la parte sensitiva a la que no resultaría fácil caracterizar ni como racional ni como irracional. Está además la parte imaginativa que, si bien se distingue en su esencia de todas las demás, sería muy difícil precisar con cuál de ellas se identifica o no,
suponiendo que las partes del alma se den separadas. Añádase a estas la parte desiderativa, que parece distinguirse de todas tanto por su definición como por su potencia. Sin embargo, sería absurdo separarla. En efecto, la volición se origina en la parte racional, así como el apetito y los impulsos se originan en la parte irracional. Luego, si el alma está constituida por estas tres partes, en cada una de ellas tendrá lugar el deseo. Pero volviendo al tema a raíz del cual surgió esta digresión, ¿qué es lo que mueve localmente al animal? Desde luego los movimientos de desarrollo y envejecimiento, puesto que se dan en todos los vivientes, parece que son producidos por una parte del alma presente en todos ellos, la reproductora y nutritiva. En cuanto a la inspiración y la respiración, el sueño y la vigilia, habrá que estudiarlos más adelante, ya que todo ello encierra múltiples dificultades. Por lo que se refiere al movimiento local, examinaremos ahora qué es lo que mueve al animal con movimiento de locomoción. Que no se trata de la potencia nutritiva resulta evidente. En efecto, el movimiento en cuestión tiene lugar siempre por un fin y va acompañado ya de imaginación, ya de deseo, puesto que un animal que ni desea algo ni huye de algo no se mueve a no ser violentamente. Amén de que, en tal caso, las plantas serían también capaces de movimiento local y poseerían algún órgano para tal movimiento. Por análogas razones hay que excluir también que sea la potencia sensitiva. Muchos son efectivamente los animales que poseen sensación y sin embargo permanecen fijos e inmóviles a lo largo de toda su vida. Ahora bien, si la naturaleza no hace nada en vano ni prescinde de nada necesario, excepto en los animales imperfectos e incompletos, pero los animales a que me refiero son completos y perfectos, y prueba de ello es que se reproducen, maduran y envejecen. Deberían poseer también los órganos correspondientes a la locomoción. El principio locomotor no es tampoco la facultad intelectiva, el denominado intelecto. En efecto, el intelecto teórico no tiene por objeto de contemplación nada que haya de ser llevado a la práctica, ni hace formulación alguna acerca de lo que se ha de buscar o rehuir, mientras que por el contrario, el movimiento se da siempre que se busca algo o se huye de algo. Pero es que ni siquiera cuando contempla algún objeto de este tipo, ordena la búsqueda o la huida. Por ejemplo, muchas veces piensa en algo terrible o placentero, y sin embargo, no ordena movimiento alguno de temor. Es el corazón el que se agita o bien alguna otra parte del cuerpo si se trata de algo placentero. Más aún, incluso cuando el intelecto manda y el pensamiento ordena que se huya de algo o se busque, no por eso se produce el movimiento correspondiente, sino que a veces se actúa siguiendo la pauta del apetito, como ocurre por ejemplo con los que carecen de autocontrol. Además y de manera general, vemos que el que posee la ciencia médica no por eso la ejercita, como que el principio que ordena obrar conforme a la ciencia es distinto de la ciencia misma. El deseo tampoco basta para explicar tal movimiento. Prueba de ello es que los que tienen control de sí mismos no realizan aquellas conductas que desean, por más que las deseen y apetezcan, sino que se dejan guiar por el intelecto.